Está hoy con nosotros Swami Shiva Premananda. Swami, es un honor y un gusto tenerlo Gracias. con nosotros. Gracias. Bueno, usted ha nacido en Bengala, Nací ¿no? en Bengala Occidental. Sí, y sé que, bueno, estuvo varios años, ¿no? En un monasterio Sí, en los Himalayas, Himalaya Central. Himalaya Central. Cuéntenos un poquito cómo fue su comienzo, su historia, cómo empezó, Bueno, por favor. ah, ahora tengo 74 años. Yo nací en 1925. Ah, Nací en una familia no religiosa, sino tenía muchos ideales espirituales, éticos, pero no eran practicantes brahmines. De parte de la familia de mi madre eran comerciantes de seda y de parte de paternal eran académicos. Mi abuelo era profesor universitario, era rector, decano, rector, y mi padre también siguió en la misma línea. Y mi bisabuelo era un reformista de pensamientos hindúes, era un abogado. Él juntó con una sociedad que trató en el fin del siglo pasado reformar posiciones no tan agradables en sentido de costumbres más estrechos. Este grupo se llama Sociedad de Brahman o Dios trascendental, más que Dios con una forma. Así fue mi trasfondo, formación. Cuando tenía 11 años, mi padre me internó en una escuela británica en un pueblo en los Himalayas que tenía 2.000 metros de altura, Darjeeling. Ahí en el pie de este pueblo crece té. Claro, té Darjeeling. el té de Darjeeling es conocido. Darjeeling. Bueno, ahí estudié 4 años en una escuela británica. Maestros eran ingleses y escoceses. Es interesante. Y de trasfondo de presbiteriano, que decir protestantes, pero Claro. no era una escuela religiosa, sino tenía principios éticos, pero Claro. escuela privada. Genial. Ahora, yo tenía 11 años cuando mis profesores determinaron para ponerme en una última clase de escuela secundaria, que es decir, bachillerato en su tiempo era sexto grado, y me pusieron en tercer grado, cuatro, cinco y sexto. Claro. Normalmente los alumnos tenían 15 años. O sea que eran mucho mayores que mucho usted. mayor, entre 14 y 15. Entonces me dio un sentido de soledad. Claro. Más, porque los alumnos me consideran como un niño y no consideran como entre ellos iguales. Claro, un par. Un par, en par. Y así yo empecé a estudiar más y más, pero estudiar no libros religiosos, no tenía ninguna idea de espiritualidad o religión, pero me fascinó los alpinistas en Everest tratando de subir al cima de Monte Everest, y muchos fracasaron y tenía mucho interés. Y también viaje en Tibet, también exploración en los Amazonas, este tipo de aventuras que me fascinó. Así yo empecé más por una introversión, y cuando tenía 15 años yo tuve el título
de bachillerato. Y ahí se dice high school, matriculation. Claro, otorgado por este colegio en Darjeeling. Darjeeling. Y después, en ese tiempo había mucho movimiento de independencia y mis padres no querían que yo involucró a este movimiento y llegara a un cárcel, porque había una represión. Sin embargo, yo no tenía tanto interés en política, pero siempre tenía el ideal de el país debe ser independiente. Claro. Pero yo no tenía ninguna inclinación a los medios de violencia, claro, pero más en sentido más racional, más por diálogo, más por manifestación pacífica. Sin embargo, mi padre no quería que yo involucro aún en el movimiento de Gandhi, Mahatma Gandhi. Entonces ellos me internaron en una facultad de San Javier, Francisco San Javier, jesuita, pero laico. ¿Y en dónde era eso? En Calcuta. En Calcuta. En Calcuta es uno de los famosos facultades en la Universidad de Calcuta. Y ahí, por la primera vez, yo vi el ideal de servicio, no tanto para correr atrás un éxito material, claro, pero ideal de servicio por la educación, que yo encontré entre los jesuitas principalmente eran irlandeses. Y mi madre quería que yo junto con sus hermanos en el negocio de seda, pero yo no tenía ninguna cabeza, ninguna aptitud, no era mi interés. Y mi padre quería que, en ese tiempo todos sabíamos que India va a tener independencia, y mi padre quería que entrar en servicio diplomático. Por esta razón, él eligió el tema política, historia y literatura inglesa. Pero yo no tenía tanto interés en política, sino en los ideales de justicia, ideales de despertar la mente de la gente, que sea responsable en este sentido. Después de cuando tenía 19 años, yo necesitaba 2 años más para estudiar leyes internacionales para entrar servicio diplomático. Pero yo tenía el título que acá se llama licenciado. Y ahí dice BA, Bachelor of Arts. Cuando terminé mi examen y obtuve el título de licenciado, yo tenía 2 meses para empezar el 5º año de la universidad, para ser magistrado, o como se llama, es doctorado. Doctorado, claro. Y mi padre me dio dinero suficiente para gozar un rato, vacación. Y en India Central había un lugar, se llama Mussoorie. Los británicos, cuando había mucho calor en el verano, ellos, principalmente sus familias, vacacionaron en este lugar. Varios lugares en los Himalayas, los británicos fundaron pueblos. Y Mussoorie era un lugar muy mundano, y me cansé después de 2 semanas. Y ahí, en el lobby del hotel, había un señor hablando de un lugar que se llama Rishikesh. Yo no tenía ninguna idea. Rishikesh es un pueblo, casi 60 kilómetros, también en el pie de Himalayas, de este pueblo que se llama Mussoorie. Y yo no sabía que Rishikesh era un lugar de varios conventos, monasterios, y él dijo que hay un monasterio que se llama Divine Life Society, Sociedad de Vida Divina,
a un maestro, Swami Shivananda. Ah, entonces yo pensé que, bueno, quiero saber qué tipo de lugar es. Entonces yo fui ahí. Y yo fui solamente para estar 2 semanas más o máximo 6 semanas. ¿Cuánto se quedó? Y después cuando llegué, no soy un creyente de, eh, digamos, de una vida anterior, que es decir, puede ser, no puede ser, hasta que no tiene la evidencia, hasta que no puede probar. Yo no puedo decir, es la verdad. Claro. Y tampoco yo no puedo negar porque yo no sé que hay una vida anterior de mi vida ahora o tendrá una vida después de mi vida. Yo solamente puedo decir que puede ser. Claro. Y tampoco no puedo decir que no hay, porque yo no sé. Yo considero esta vida con que yo puedo relacionarse es más importante, porque la vida es una experiencia de, eh, de digamos, todos tratamos de ser feliz. Nadie quiere ser infeliz, nadie quiere sufrir. Entonces, en nuestra conciencia hay una necesidad profunda de ser feliz. Entonces, cuando no queremos sufrir, ¿cómo se encuentra una felicidad? Esta es, todos los seres humanos tienen este deseo conscientemente o inconscientemente. Entonces, la primera mañana que cuando despertí de un hospedaje en este pueblo, yo caminé por la carretera de autobuses y estaba envuelto por las montañas de, digamos, 2.000 metros de altura. Rishikesh tiene 500 metros de altura. Y río Ganges, fluye por dentro de dos cadenas de montaña. Es una valle. Y me dio una impresión que siempre viví acá. Claro. Como dije, que como de haber estado ahí. Sí, antes. hubiera estado ahí, porque yo no vi ninguna foto, no tenía un antecedente de conventos o ashrams. Ashram se llama refugio en sánscrito, significa monasterio. Y yo no tenía ninguna preacondicionamiento, pero me impactó que ahí yo viví años y años. Increíble, ¿no? Yo no tenía ninguna explicación racional. Mis padres siempre, por la disposición propia, enseñaron sea racional, no Claro. tragar cualquier cosa que uno lee o escucha, siempre examina la realidad, la búsqueda de la realidad y no traga cualquier cosa que está dicha. Así yo tenía esta disposición y así yo entré. Y yo pregunté el permiso de Swami Shivananda para estar 2 semanas más. Y después de 2 semanas yo tenía un mes más para empezar mis estudios. Yo escribí a mis padres que yo quiero estar un mes más. Y ellos no eran muy felices, pero contestaron que sí, se puede. Y después de un mes yo no quise salir. Claro, Ahí me quedé 16 años. Mis padres no eran muy felices. Ellos vinieron para llevarme. Está abandonando una carrera sin terminar sus estudios, porque el licenciado no es suficiente para tener una buena carrera. En este sentido, ellos no eran felices. Y después Swami Shivananda dijo que no estoy atando a su hijo. Usted quiere, llévese. Pero yo no quise. Mi padre pensó que hay algo raro en la cabeza mía y mi madre estaba llorando. Sin embargo, yo decidí para estar. Está bien, ahora, perdón, Swami, debe haber sido como
una sensación muy, muy fuerte, seguramente en usted, Muy fuerte de que yo no para tenía... tomar esa decisión. Sí. Y es como, se ve que era como que de alguna manera usted estaría viendo como su destino o a dónde. Exactamente así, pero yo no sabía en este momento, no sabía que esto será mi destino, pero la atmósfera, no tanto el ashram, no tanto el monasterio, sino las montañas, el río, El ah, lugar el geográfico lugar era geográfico que tenía un impacto muy fuerte, fuerte de que yo no podría explicar interesante. racionalmente. Entonces yo tenía un trasfondo de educación. Este monasterio tiene muchas actividades. Entonces era chico, no, pero había publicaciones. El monasterio necesitaba un editor, una persona que tiene un trasfondo universitario. Entonces ellos eran muy felices que yo Que se quedara. quedar. Pero mi meta era experimentar una plenitud interna, y primer año pasó como un sueño. Solamente había alrededor de 20 personas en este monasterio. Había, como en cualquier lugar, la deficiencia de la naturaleza humana. Ah, eh, a que yo era consciente de unas pequeñas deficiencias, pero no me dio ninguna molestia. Claro. Y el tiempo pasó, como primer año, como un sueño. Y después me desperté y después involucré para qué es correcto, qué debe hacer, qué no debe hacer en el ashram. Poco a poco tomé interés posiciones filosóficas en que no tiene mucha convicción, sino por la tradición se escribe. Así yo pensé que es una forma no muy honesta, como en varias religiones tiene muchas posiciones que sus seguidores no aceptan completamente, honestamente, por las tradiciones, como en cristianismo de 2000 años de trasfondo, en judaísmo de más que 3000 años de trasfondo, en hinduismo igualmente 3000 años de trasfondo. Durante la formación de las religiones, se nota mucha acreción, quiere decir que agregación por la influencia histórica. Entonces hay posiciones que uno no honestamente puede aceptar. Así yo pensé que hay falta de honestidad, pero no era mi asunto porque yo era muy joven. Entonces, pero esta conciencia yo no tenía el primer año, fue como un sueño. Y después mi mente despertó a muchas posiciones no muy honestas. Yo quiero volver, perdón, Muy bien. Sí. ese año que usted cuenta que fue como un sueño. Uh-huh. ¿Usted se refiere a que fue como un periodo también de transición? ¿O cómo lo explica? Que es, ¿por qué lo plantea como si fuera un sueño? En sentido que sin un trasfondo religioso, sin una educación en mi casa para tener una vida religiosa, claro, o monástica, sin una educación en las escuelas tampoco, porque Jesús era muy involucrado en el mundo en sentido de promocionar la educación. Ellos no eran una orden contemplativa como en caso de los trapenses. claro. Yo no tenía este trasfondo, pero sueño en sentido que yo era muy introvertida el primer año contemplativo, sin tener un trasfondo. Por esta razón,
yo digo que era un cambio drástico Claro. en mi vida, que por el impacto del ambiente geográfico, esto en esta forma. Perfecto. Y después yo me encontré como un ser normal, Claro. pero no estoy diciendo que yo era un loco. No, para nada. No, no, no. Primer año. No, pero este tipo de introversión que también yo noté entre personas trapenses. Yo estuve con Thomas Merton, quien era director de novicios en monasterio de trapenses en Estados Unidos, en el estado de Kentucky, y cerca de Louisville, su capital. Ahí había, esto diciendo, yo estuve en 1962 y 63, 2 veces. Yo estaba en Milwaukee dirigiendo un centro de yoga. Yo tenía correspondencia con Thomas Merton de la India y en la década 50. Y él me escribió: cuando usted viene a Estados Unidos, por favor venga a nuestro convento. Ahí yo noté, había personas totalmente en su mundo contemplativa, aunque ellos todo tenía que trabajar, como 8 muy horas de metidas trabajo. para adentro, dice. Por dentro. Claro. No todos, pero había personas que envuelto en su mundo contemplativo, aún cuando está trabajando, porque ellos Claro. todos tienen que trabajar 8 horas, principalmente como agricultores. En este convento había 2.000 hectáreas, Mira vos. 2.000 hectáreas de terreno, como agricultores. Muy buen medio ambiente, algunos activos, pero en este tiempo había voto de silencio. Ahora Tapenses no tiene voto de silencio. Y había 2 tipos de ropas: blancos con negro en el medio, monjes que estudiaron latín, tenía su propia capilla. Estoy hablando de antes de 1965, cuando el Concilio II de Vaticano decidió que la misa católica puede ser en idioma de la región. Claro. Antes era en latín. latín. Pero había monjes, se llama hermanos, con vestido marrón, con su túnica marrón. ¿Tenía, perdón, un significado, el diferente colorido y la diagramación? Todavía en el proceso de ser monje. Claro. Hermanos se llamaba. Entonces ellos tenían otra capilla, separado, pero ahora no tiene esta separación. Todos, cuando está ordenado como monjes, tienen el mismo hábito: blanco en el medio, negro. Y Thomas Merton me dio una impresión muy impactante, que aunque era de una orden contemplativa, pero muy involucrado en la interpretación de las enseñanzas cristianas en su aplicación social para reformar injusticia en la sociedad. Entonces, él era un hombre muy involucrado en el bienestar moral de la sociedad, no tener la injusticia en la sociedad, aunque él era de una orden contemplativa. Y así yo digo que el primer año fue para mí un periodo bastante introvertido. Claro, está bien. Seguramente cuando uno tiene una experiencia externa que lo impacta tanto y que le cuesta procesar, ¿no? Uno se mete para adentro y Sí. hasta que lo resuelve. Bueno, ahí yo pasé 16 años. Después de 4 años, yo tenía el cargo de editor de 2 revistas mensuales. Dentro del monasterio. Dentro del monasterio y otras publicaciones. Y me quedé 12 años en esta forma.
Y en 1961 me invitaron de Estados Unidos, de Europa, para promocionar las enseñanzas de yoga. Así yo vine, Swami Shivananda me envió en 1961 a los Estados Unidos, primero a Milwaukee, donde yo formé por la invitación de personas involucradas con la Universidad de Wisconsin, en su sede en Milwaukee. Y después en Nueva York, después invitado por grupos interesados en yoga a Buenos Aires. Primera vez vine en 62, año 62, después de estar un año en los Estados Unidos, más como visita, y formé un centro acá, un grupo informal. Después formalizamos en 65 y otro en Montevideo. Después, en 63, yo regresé a Milwaukee y segunda vez vine en 65. Ahí, en este año, obtuvimos personalidad jurídica en Buenos Aires y Montevideo, y formé otro centro en Santiago de Chile. Qué bien. O sea, Swami, perdón, a partir sí. del año 62 es que usted deja el monasterio, es cuando empieza como a diseminar sus enseñanzas, sí. Desde y 61. Y a fundar, Sí. 61, y Sí. a fundar centros Sí. por todo el mundo. Primero en los Estados Unidos, después en Latinoamérica. Después algunos en Europa, pero En Europa. solamente por la invitación. Yo no tengo el afán de, como misionero, los que quieren estudiar enseñanzas de yoga, quiero difundir sus principios básicos. Ahora, si usted me permite, yo quiero explicar qué significa yoga. Yoga, me parece. Bueno, perfecto. Yoga, por ejemplo, en el occidente, tiene el sentido de, desde la década, fines de la década 50, tiene la impresión de posturas físicas, significa yoga y nada más. En la India, también en una forma equivocada, yoga significa, en la India, cuando se dice un yogi, los indios o hindúes piensan como una persona sentada en la montaña con piernas cruzadas, ojos cerrados, en un estado de meditación profunda. Estos son dos aspectos de yoga, pero yoga tiene otros valores. Ahora, yoga nació en la tradición de los arios, más o menos en tiempo de Moisés, 3.200 años antes de hoy. O poquito antes, sí, poquito antes o alrededor de tiempo de Moisés. India tenía siempre en sentido de por lo menos 30.000 años, gente de selva, no tiene cultura, de edad de piedra, como se llama, edad de piedra, más en sentido de aborígenes de Australia, más una mezcla de maori, de este tipo de raza. Son dos distintos, maori y aborígenes de Australia, pero de misma línea, no exactamente africanos, pero otra línea, se puede decir polinesianos, porque ellos estaban viajando por el mar. O sea, del mismo origen como étnico, quiere decir. Como étnicamente, claro. Pero ellos no tienen ninguna cultura. O sea que por lo menos esto viene desde antes. Desde hace 30.000 años. La primera civilización, ¿cómo se llama? Civilización llegó a la India occidental, de civilización de Valle Indus.
Indus es un río, se llama Sindhu, ahora que fluye por la parte de Pakistán. Y ahí desarrolló una civilización 5.000 años antes de hoy, pero su antecedente era de Sumer, la cuna de civilización entonces entre dos ríos, Éufrates y Tigris. Y de ellos vinieron a la India y formaron la civilización de Valle de Indus 6.000 años antes de hoy. Y después de 1.000 años, ellos estaban viviendo en casas de piedra y drenajes cubiertos, graneros. Tenía un nivel de civilización bastante elevado. Y ellos, como cualquier civilización, como vida humana, tiene nacimiento, tiene fuerza de juventud, después tiene decaimiento poco a poco y vejez, y después renacimiento. Claro. Esto usted ve civilización romana, de renacimiento del siglo XV, siglo XVI en Europa, y otra vez renacimiento en época industrial, época de iluminismo, como se llama, Age of Reason. Age of Reason, época de iluminismo. Siempre hay este tipo de ciclos en las distintas civilizaciones. Así, esta civilización de Valle Indus decayó. Ahí puede ser, tiene origen de yoga, pero no es muy seguro porque se ve figuras sentadas en medio loto. Pero si está sentado en medio loto no puede decir que es practicando yoga, pero es solamente una inferencia. Claro, no perfecto. Sabe exactamente. Perfecto. Porque los indios americanos también sentaron con piernas cruzadas, y los japoneses también, pero no puede decir que estaba practicando yoga. Pero de Caucásica. Pero esto no de tipo de Hitler, de rubio, de norte de Europa. Ahí tiene el origen de idioma indo-europeo, claro. indo-sánscrito. Por ejemplo, en sánscrito, hasta es hand, en inglés, en hand, en alemán. Brashta es breast en inglés, brust en alemán. Nasa es nariz. Primero es pratama, dutio es 2, tritiya es 3, No sé, parecido. chaturtha es 4, panchama es 5, shashta es 6, sapta es 7, ashta es 8, nava es 9, dasha es 10. Usted ve la similaridad. La similitud, por supuesto. Entonces, sánscrito yo digo que es madre de idiomas europeos, con excepción de húngaro y vasco y finlandeses. Con excepción de todo el resto de idiomas europeos tienen su origen, según usted, en el sánscrito. En sánscrito. Por ejemplo, usted ve, Jnana es gnosis, de gnosis, gnosere, de conocer en latín, gnosis en griego. Jnana es sánscrito. De gnosis viene conocere, conocimiento. De conocer en latín viene conocimiento, knowledge en inglés. Claro. Entonces usted puede encontrar varios raíces en grupos eslávicos de idiomas, en grupos noreuropeos y grupos latinos de idiomas. Usted puede encontrar raíces en sánscrito. Bueno, ellos que trajeron una civilización se llama Ario. Arya significa noble. Hombre, eran blancos, tez blanco, pero no todos no eran rubios, pero tenía pelos medio, digamos, medio rubio, no como norte de Europa. Como usted ve, como latinos. Sí. Pero ellos mezclaron con los nórdicos, mezclaron con eslávicos,
mezclaron con mediterráneos. Así ellos conquistaron parte de que se llama Mid se llama en inglés, en Irán, pero ellos que dieron nombre Irán a Persia, Irán de Aryan, Ario. Y ellos que vinieron a la India y ellos que establecieron una civilización y adoptaron varias costumbres y tradiciones religiosas, valores espirituales. Ahí nació Jnana Yoga. Ahí empezó el yoga. Ahí empezó el yoga. Yoga significa unión. Yuj, yoga en inglés,